Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con el desarrollo de nuestra clase, nuestro programa. Y hoy nos corresponde el tema 3: interpretación y argumentación jurídica. Bueno, la interpretación, como ya vimos creo que fue la primera o la segunda unidad, consiste en desentrañar el sentido de una norma, conocer el alcance de esa norma y qué valor o qué alcance atribuirle. Eso es interpretar. Interpretar es un trabajo mental, ¿verdad? Entonces, es darle un significado a una norma que eventualmente, ya sea muy clara o no muy clara, ¿verdad? Siempre hay que interpretar para ver hasta dónde llega. Y sin embargo, argumentar es dar razones jurídicas para sostener una afirmación. O sea, sería dar razones jurídicas para sostener una interpretación. La interpretación vendría a ser, digamos, es un trabajo mental. Yo interpreto una norma, pero para aplicar esa norma que yo interpreté mentalmente, yo tengo que argumentar por qué yo entiendo de esa forma, por qué yo interpreté de esa forma. Como ejemplo les puedo dar, ya que venimos en este tema de la regulación de honorarios de los abogados, en el tema del divorcio, ¿verdad? Que no existe una normativa, una ley que regula eso. Entonces tuvimos que aplicar por analogía el artículo 44 de la ley de honorarios, que regula el monto que se le debe dar al abogado por una separación de cuerpos, ¿verdad? Que es otra figura jurídica, pero parecida al divorcio. Entonces, no puedo yo como juez decir, utilizar la interpretación analógica y decir, bueno, concurrió el abogado fulano tal que intervino en el juicio de divorcio entre los señores fulano y fulana, y por lo tanto aplico el artículo 44 y le regulo sus honorarios en 200 jornales, ¿verdad? Yo hice una interpretación analógica mental, pero no fundamenté, no argumenté el porqué. Y eso puede llevar a la nulidad de la resolución. Entonces, ¿qué es la interpretación? Interpreté yo de que no existe una norma, un trabajo mental, de que no existe una norma que regula los honorarios del profesional en cuanto a juicio de divorcio se refiere. Y entonces mentalmente tengo que aplicar por analogía el artículo 44 que corresponde a la separación de cuerpos. Ese hecho yo tengo que explicar en la resolución. Eso es argumentar, darle razón a lo que estoy haciendo. Es decir, bueno, debido a que no existe una norma, por analogía, juez, por analogía voy a aplicar el artículo 44 de la ley de honorarios, ya que no existe una norma prevista para... Eso es argumentar, dar razones jurídicas sobre lo que uno está decidiendo a través de una interpretación realizada. No es aplicar nomás ya una norma sin decir el por qué. Yo tengo que justificar el por qué estoy utilizando esa norma.
sé si comprenden, ¿verdad? Entonces, la actividad mental viene a ser la interpretación y la argumentación ya viene a ser dar razones de esa interpretación para que el lector, en este caso el abogado o el obligado a pagar los honorarios, sepa por qué el motivo por el cual yo apliqué esa norma. En el mismo caso también que le di, que el presidente de la República sometido, que un presidente de la República sometido a juicio político porque cometió un crimen. Sin embargo, la Constitución Nacional dice como causales de destitución, establece mal desempeño de sus funciones y la comisión de delito. No menciona crimen, que es más grave que el delito, ¿verdad? Entonces, yo hago esa interpretación. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una interpretación a fortiori. O sea, si la Constitución dice que por cometer delitos se le puede separar al presidente de la República, con más razón se le tiene que separar si cometió un crimen, ¿verdad? Pero ese proceso yo tengo que explicar para que sea válido, ¿verdad? No puedo decir, no, igual se le saca. No, tenemos que decir, la Constitución establece eso, pero por una interpretación a fortiori, sí, por un delito o por un hecho punible menor denominado delito, se le separa o está previsto separarlo a un presidente de la República con mayor razón si comete un hecho punible denominado crimen, ¿verdad? Ahí está la diferencia entre interpretar y argumentar. Argumentar ya es dar las razones jurídicas y lógicas de lo que uno está aplicando posterior a ¿cómo es que se llama? A la interpretación. Primero viene la interpretación, después la argumentación. En ese orden, ¿verdad? Bueno, ahí ya está todo englobado más o menos la diferencia, ¿verdad? Pero de todo lo que le mencioné podemos concluir de que argumentar es dar razones a las decisiones para justificar o validar sin criterios de arbitrariedad. ¿Qué significa sin criterios de arbitrariedad? Resolver sin estar fundado, sin explicar el motivo por el cual yo resolví de una forma y no de otra como magistrado, ¿verdad? Voy a ver un poco acá tengo la Constitución, el artículo 256. Bueno, el artículo 256 de nuestra Constitución establece la forma de los juicios. El segundo párrafo de ese artículo dice: toda sentencia judicial debe estar fundada en esta Constitución y en la ley. La Corte Suprema de Justicia tiene como criterio establecer la inconstitucionalidad de las sentencias judiciales que no fueron fundadas en la Constitución y en la ley, la que no da motivos. La sentencia que carece de fundamentación es una sentencia arbitraria. Para evitar esa arbitrariedad, ¿qué tiene que hacer el juez? Argumentar por qué él decidió una cuestión puesta a su consideración en la sentencia, por qué decidió de una forma y no de otra, qué norma jurídica aplicó y qué norma fue subsumida
según los hechos que fueron alegados y probados en el juicio. Entonces yo tengo que decir, este testigo dijo tal cosa, esta prueba instrumental es un instrumento público y por lo tanto es válido, con eso tengo por probado tal cosa, y todo esto en su conjunto se subsuma en lo que dice el artículo tal del Código Civil y en ese sentido hago lugar a la demanda. O porque no se demostró o porque no se ajusta a lo que dice la ley, deniego la demanda. No hago lugar a la demanda. Eso es argumentar y fundamentar. O sea, es una tarea obligatoria para los jueces, camaristas, ministros de corte, todo, ¿verdad? Y la teoría de la arbitrariedad se basa en eso, cuando el juez no fundamenta su sentencia. También concluimos de que la interpretación es una actividad mental, o sea que mentalmente uno hace la tarea de interpretación y para aplicarlo tiene que argumentar. Otra cuestión es que no se puede separar la interpretación de la argumentación, puesto que la argumentación complementa a la interpretación. No puedo yo solamente interpretar y no argumentar, como le dije al principio. Yo tengo que argumentar por qué yo interpreté esa norma de esa forma, ¿verdad? ¿Por qué yo utilicé una interpretación gramatical? ¿Por qué yo utilicé una norma analógica? ¿Por qué resolví por analogía? ¿Por qué resolví una cuestión con una interpretación a fortiori o a contrario sensu, etcétera? ¿Verdad? Entonces no puede estar separado la interpretación de la argumentación bajo el peligro de caer en arbitrariedad. Y la consecuencia de la arbitrariedad, las sentencias arbitrarias son la declaración de inconstitucionalidad y consecuentemente la nulidad de esa sentencia. O sea, si una sentencia es arbitraria, se declara nula. Así de simple. Bueno, entonces estamos, digamos, de acuerdo, ¿verdad? Que la argumentación es la capacidad de esgrimir diferentes razonamientos que han sido expuestos, ¿verdad? por las partes, con la firme intención de persuadir y convencer al destinatario. Por eso es que una sentencia debe estar fundamentada, ¿verdad? El trabajo del juez es expresarse a través de su sentencia para las partes, inclusive para terceros, ¿verdad? Quienes puedan tener acceso a esa sentencia. Y en su sentencia él tiene que persuadir y convencer para que en ciertos casos inclusive el que pierde el juicio ya no apele esa resolución, no utilice los recursos y ir ante un tribunal superior para que eso se revoque o se deje sin efecto o se anule. ¿Por qué? Porque entendió claramente lo que el juez le dijo a través de su sentencia. Hubo un trabajo de convencimiento a través de la argumentación. Le dijo el juez, por esto y por esto corresponde hacer lugar la demanda. O de lo contrario, porque faltó esto, porque esto no se ajusta a la ley, porque esto no se diligenció, esta prueba no se hizo, por eso deniego la demanda. Eso es argumentar, esa es la función de la argumentación,
persuadir y convencer al destinatario, principalmente a los destinatarios, que son la parte actora y parte demandada, ¿verdad? Ellos son los principales interesados, pero también los terceros pueden estar interesados en que una sentencia esté bien fundamentada, ¿verdad? Que se dé razones suficientes, ¿verdad? Porque nos puede servir de jurisprudencia o nos puede servir de antecedente para, en otro caso, aplicar lo que el juez resolvió en una determinada cuestión. Bueno, después nuestro programa nos pide la necesidad de la justificación del derecho. Más o menos ya me adelanté, ya le dije todo, ¿verdad? Que algunos antiguamente pensaban que una sentencia era algo formal, que son fríos silogismos, decían ellos, ¿verdad? Que existiendo una premisa menor, que son los hechos, una premisa mayor, que son las normas, necesariamente va a salir una conclusión, ¿verdad? Bueno, tú has hecho tal cosa, la norma dice eso, establece esto, entonces la conclusión es esta. Eso es el silogismo judicial o silogismo en una sentencia, ¿verdad? Y antiguamente eso era algo prácticamente matemático, ¿verdad? Hasta que nuestra Constitución estableció la obligación de fundamentar toda sentencia judicial y la Constitución y los códigos procesales establecen esa obligación que tiene el magistrado de fundamentar, motivar las resoluciones. Que el juez hable a través de su sentencia y explique por qué él resolvió de una forma y no de otra. ¿Por qué, como le repito, le reitero, por qué él hizo lugar a la demanda y por qué en otro caso no hizo lugar a la demanda, en otro caso parecido, ¿verdad? Entonces él tiene que explicar el por qué conforme a lo que se planteó en el proceso, conforme a lo que se probó en el proceso y conforme a lo que las leyes establecen para los casos particulares que fueron reclamados en el juicio. ¿Está? Eso es fundar una resolución. Eso es, y existe la necesidad porque la propia Constitución establece eso. Establecen también los códigos procesales, ¿verdad? Que el destinatario tiene que ser convencido de que está bien lo que hizo el juez o lo que dijo el juez en su sentencia. Y también le sirve al destinatario que no está de acuerdo, porque el juez como ser humano también puede equivocarse, ¿no? Puede errar en su percepción y para eso están los tribunales de apelación, tribunales de alzada, como le decimos nosotros. Entonces, decide el juez, yo no estoy de acuerdo, hace una fundamentación el juez y yo no estoy de acuerdo con esa fundamentación, entonces yo tengo la posibilidad de recurrir esa sentencia y decirles a los miembros del tribunal de apelación, que ya son tres personas, van a decidir si lo que hizo el juez está bien o no. Entonces yo me voy y le digo, el juez dijo esto en su sentencia, pero eso no se ajusta a la realidad o eso no se ajusta a lo que la ley dispone al respecto de ese caso, ¿verdad? ¿Entienden? Entonces, también le sirve a quien perdió. Le sirve a quien perdió, ¿por qué? Porque de acuerdo a lo que el juez dijo, manifestó, justificó, entonces yo me doy cuenta que el juez se equivocó. Entonces puedo recurrir a esa sentencia y posteriormente
buscar cambiar, o sea, que el Tribunal de Apelación me cambie esa resolución, digamos, ya sea revocando lo que hizo el juez de primera instancia, anulando o modificando, que son las posibilidades que se puede hacer.